Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5, donde dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Comienza diciendo este versículo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Cuando se anuncia una situación de disciplina, se recomienda un examen personal. Y note que Pablo utilizó anteriormente esa misma exhortación en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y los versículos 28 y 31. La prueba de ese examen es determinar si estáis en la fe, ya que esa es la condición propia y también natural de quien ha recibido a Cristo y además vive conforme a sus demandas. Pudiera comprender también el examen que determine si son realmente convertidos, ya que la condición propia de regenerado es vivir en la fe, como señala Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La identificación con Cristo produce un cambio transformador. Es por eso que, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, decía Pablo. La expresión carnal en esta cita no tiene sentido teológico, sino fisiológico, ya que significa vivir en el cuerpo mortal, el recipiente que expresa y contiene la vida del hombre y la hace visible. La existencia de la nueva vida en Cristo se realiza solamente de una forma, y es en la fe. Y note que el examen al que se refiere aquí el apóstol es para cerciorarse si se está viviendo en la fe, lo que significa la manifestación de una vida que obra consecuentemente con esa misma fe, como también nos dice Santiago capítulo 1 y los versículos 14 al 26. Note que si la salvación es una resurrección espiritual después de una muerte al pecado y a la ley, tiene que manifestarse en un modo de vida que obra de forma diferente a la que era la antigua manera de la vida propia del hombre natural. Esa fe da consistencia y también firmeza a la vida, como señala el capítulo 1 y versículo 24. Y de igual modo, la fe en el Hijo de Dios es medio de compromiso, ya que los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Capítulo 5 y versículo 15. Téngase en cuenta que la fe produce el compromiso de discipulado que, como Cristo, renuncia a todo, porque vive a Cristo, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Sigue diciendo este versículo: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí, en segundo lugar del examen, tiene que ver con determinar si Cristo está en vosotros, ya que esta es una señal inequívoca de la regeneración con la implantación de Cristo en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 10 y Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya que por otro lado, el no tener a Cristo es estar muerto en delitos y pecados y carecer de toda esperanza. Una condición propia del reprobado es estar al margen de la fe. Y es por esa cuestión que Pablo demanda sumisión a los que realmente son creyentes, ya que no se puede pedir a nadie que no sea renacido que viva como renacido. Pero lo que desea Pablo es que en ese examen perciban que realmente Cristo está en ellos y que Él mora en su pueblo, y la presencia del Espíritu morando en el creyente es necesariamente la realidad
de que Cristo está implantado en el que ha creído. Cristo está en el corazón del creyente, tanto individualmente como también colectivamente. Es más, la Santísima Trinidad ha venido a ser morada en cada salvo y en toda la Iglesia como templo de Dios en espíritu. Y una advertencia de Pablo es que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Ahora bien, si en ese examen personal se percata que Cristo no está en el que se examina, esto quiere decir que aún está reprobado. En sentido teológico indica la condición de quien está en la esfera de la condenación eterna. Sin embargo, el reprobado puede venir a la fe y también ser salvo, ya que normalmente el creyente vive en medio de sus caídas y también dificultades espirituales, en la disposición de obedecer a Dios, porque para eso fue salvado. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. El que está reprobado se encuentra en condición de perdición, y esa es la evaluación que Pablo pide a los que se llaman cristianos, y lo hace para determinar si verdaderamente lo son o no. El apóstol está pidiendo una introspección de cada uno, ya que algunos de los creyentes estaban pidiendo la demostración de si Cristo estaba en Pablo y hablaba por medio de él con su autoridad. Y ahora Pablo revierte la demanda, situándola para ellos, pidiéndoles que se examinen cada uno para determinar si Cristo está en sus vidas. Continuará con el versículo 6, donde dice: «Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados». El examen personal va a estar determinando quiénes son aprobados o reprobados. En cualquier caso, conducirá a un cambio de orientación y especialmente en cuanto al conocimiento del apostolado de Pablo, ya que algunos negaban que fuese verdaderamente apóstol y que Cristo hablase por medio de él. Pero si consideraban que ellos eran creyentes y que el Señor estaba en ellos, no podían por menos que considerar lo mismo en la relación con Pablo. Tengas en cuenta que los que se examinan a sí mismos y pasan esa prueba saben que Cristo estaba en ellos. Por consiguiente, tienen que reconocer lo mismo en relación con el apóstol. Algunos que han negado el respeto a Pablo como apóstol ahora tienen que proceder al arrepentimiento y reconocer su autoridad como procedente del Señor, dándole el respeto que se le debe como enviado por él y además revestido con su autoridad. El verdadero arrepentimiento demanda un cambio real, como señala Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5. Continuará con el versículo 7, donde dice: «Y oramos a Dios para que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados». Comienza diciendo este versículo: «Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis». Aunque existían serios problemas en la iglesia y en la relación de algunos con el apóstol, que era tensa y perjudiciada, él no estaba afectado por esa circunstancia, sino que dedicaba tiempo a la oración por todos ellos. Note que el ruego está dirigido en intercesión por la madurez y espiritualidad de los corintios, y la petición que pide a Dios es que aquellos a quienes ama entrañablemente no hagan nada malo. Sigue diciendo este versículo: «No para que nosotros aparezcamos aprobados». La razón de esa oración no era en cierto modo para que él apareciera como aprobado, es decir, no busca el reconocimiento suyo, sino el bien de sus hermanos. Su aprobación o rechazo no es lo que le importa, ya que el interés está
en quienes pasan por un momento de dificultades espirituales y que se ven afectados por la carnalidad manifestada entre ellos en la iglesia. Sigue diciendo este versículo, sino para que vosotros hagáis lo bueno. A la petición negativa sigue ahora la positiva, ya que oraba para que no hicieran nada malo, pero también lo hacía para que hicieran lo bueno. Note que la vida cristiana no es estática, sino dinámica. Por tanto, sus acciones son positivas o negativas delante de Dios. Sigue diciendo este versículo, aunque nosotros seamos como reprobados. Como siempre, el desinterés personal se manifiesta de nuevo aquí en el apóstol. Note que no le importa que él fuese considerado como reprobado, con tal de que sus hermanos hiciesen lo bueno y evitasen lo malo. Él le había dicho que iba a Corinto para manifestar el poder personal de su apostolado en una actuación contra los que negaban esa condición y además persistían en la desobediencia a Dios. Y esa era la prueba que podía presentar, es decir, la evidencia de su condición, pero no le importaba que no le pudiesen presentar si la razón es que el cambio en los creyentes no hacía necesario el ejercicio de la disciplina y él no pudiese demostrar su condición de apóstol. Sin embargo, si los corintios maduraban espiritualmente y se comportaban como corresponde a esa condición, ya reconocerían sin límites el apostolado de Pablo, lo que supondría una renovación de la comunión con él, demostrada también en la obediencia a lo que él les demandaba. Continuará con el versículo 8, donde dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La vida conforme a la verdad evitaría la acción del apóstol antes anunciada contra los que no estaban caminando en ella. No podría, por tanto, ejercer la disciplina que había anunciado si los corintios estaban en la verdad, porque sería obrar en contra de ella. Y note que frente a una iglesia plenamente en orden, no había autoridad que pudiera proceder a la disciplina, ya que el apóstol no podía usar contra quienes estaban en la verdad, lo que también él había advertido solemnemente anteriormente, y que ocurriría en su próxima visita. Note que la verdadera disciplina solo puede ser aplicada cuando descansa en las Escrituras, ya que nadie puede establecer fuera de las normas bíblicas, ya que cuando lo hace así, no se manifiesta como disciplina, sino como un abuso de autoridad. Continuará con el versículo 9, donde dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Comienza diciendo este versículo, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. El apóstol se estaba gozando cuando era débil, en el sentido de no tener que usar el poder de Cristo en él para resolver problemas y establecer disciplina contra los que vivían desordenadamente. Y nuevamente es preciso establecer aquí el sentido real del adjetivo débil, que no se trata de una persona en situación de despreciado y perseguido, sino que es débil cuando no tiene que aplicar el poder para disciplinar. Sigue diciendo este versículo, y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. La generosidad del alma de Pablo se pone otra vez de manifiesto, y lo hace cuando la oración suya es pidiendo la fortaleza espiritual de los corintios, cuando dice, para que estéis fuertes, o mejor, para que seáis fuertes. Y esto, como se dijo anteriormente, tiene que ver con la madurez espiritual,
Por tanto, Pablo pide al Señor que sus hermanos en la iglesia en Corinto corrijan sus errores y resuelvan además sus problemas y se arrepientan de sus malas acciones, para que vivan en conformidad con el Evangelio. Téngase en cuenta que los corintios eran aún niños en Cristo y se comportaban como tales, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos 1 al 4. De manera que la oración del apóstol es para que alcancen la madurez, no solo que actúen bien y no practiquen nada malo, sino que también que crezcan espiritualmente hablando. Buscaba una congregación que, dejando el infantilismo, no fuese fácilmente arrastrada por todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4 y versículo 14. El apóstol oraba para que fueran completamente restaurados de aquella forma espiritual en que había derribado un estado de confusión, de enemistades, de pecado y errores doctrinales en que ellos habían caído. La necesaria disciplina era para edificación de todos. Y así lo entendía Crisóstomo cuando comenta y dice sobre esto: quiero que mis cartas sean estimulantes para que se queden en amenazas y no pasen a obras. En esto también ahora dio a entender lo que ya dije, pero les dejó a ellos sacar la lógica consecuencia de que, si seguían sin enmendarse, el hecho de disciplinar a los que así se comportaban es también para edificar. Fin de la cita. Y voy concluyendo con esto. El versículo 5 está señalando que en lugar de exigir pruebas de que Cristo estaba hablando a través de Pablo, como señala el versículo 3, los corintios, ellos deberían de examinarse y probarse a sí mismos para averiguar verdaderamente si estaban siendo fieles a la fe. El versículo 6 nos muestra que la creencia de los corintios en la autenticidad de su fe llevaba consigo la prueba de la autenticidad del apostolado y el evangelio de Pablo, porque él se había convertido en su Padre en Cristo Jesús por medio del evangelio, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Ya que ellos mismos, como hombre y mujer en Cristo, formaban la verificación de sus credenciales. También Pablo anticipa y contesta la objeción de que se había estado elogiando o defendiendo, ya que su deseo principal a su oración a Dios no era para su vindicación, porque estaba preocupado por esto, sino que para evitar toda maldad, tanto por el bien de sus vidas en Cristo, como para que no tuviesen necesidad de ver su severidad. Por tanto, la única preocupación de Pablo era promover y además consolidar la verdad del Evangelio, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 16. Por eso él se alegraba cada vez que sus conversos daban evidencia de un carácter cristiano robusto y maduro. Si los corintios fueran fuertes en Cristo, no habría ocasión para que él usara su autoridad apostólica con dureza. Amigo y amiga oyente, Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y de la misma manera la palabra de Dios nos insta absolutamente a todos los oyentes a que también lo hagáis así. Es decir, examinaros, probaros a vosotros mismos a dónde está basada vuestra fe, en qué creéis. Por tanto, lo primero para el examen sería: ¿en quién creo como mi Salvador? Lo segundo sería: si hoy muriese, ¿tengo la seguridad completa de que iré al cielo con el Salvador Jesucristo por toda la eternidad? Y la tercera:
¿A quién estoy siguiendo espiritualmente? ¿A una institución? ¿A religiosos? ¿A hombres? ¿A quién? Amigo y amiga oyente, si tienes dudas en cuanto a tu salvación, te recomiendo que vengas a Cristo Jesús. Fíjate que no te estoy diciendo que vengas a ninguna institución, a ningún lugar religioso, a donde yo me congrego. No, nada de eso te estoy diciendo. Te estoy diciendo que vengas a Jesucristo. Él es el único que puede darte la salvación y la vida eterna, ya que Él dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados, lo mismo que lo hizo conmigo también. Y hoy puedo decir que tengo la plena seguridad de que estaré con Él en el cielo por toda la eternidad, porque lo acepté en mi corazón como mi único Salvador. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesús, deseo creer en la verdad, y tu palabra dice en el Evangelio de Juan que tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad ni otra vida, solamente tú. Por ello, ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todas las equivocaciones que he cometido. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.